entonces vamos a comenzar. Hola a todas y todos los usuarios y participantes del proyecto de emprendizaje social anti-COVID para ayudar a personas emprendedoras. Esta es la cápsula de control de gestión. Mi nombre es Connie Carreño, soy docente de la planta adjunta de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, parte del Instituto de Gestión e Industria, el cual se adjudicó este proyecto de vinculación con el medio. Ahí pueden ver una fotito. Actualmente, bueno, estoy sin cámara por un tema para poder no tener ningún tipo de inconveniente con la conexión. Soy ingeniera en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile. Tengo un diplomado en Planificación Estratégica en la Pontificia Universidad Católica. Y actualmente, además de mis labores como docente, me desempeño en asesorando a organizaciones sin fines de lucro y me gusta mucho el tema de generar modelos de negocio escalables, enfocados en indicadores y herramientas de control de gestión para emprendimientos. La cápsula que me tocó a mí fue de control de gestión. Siempre existe una especie como de misterio alrededor de este concepto que es tan utilizado ahora y que está tan de auge, por lo menos en el ámbito empresarial. Por lo menos cuando yo estaba estudiando era un poco desconocido, si bien es cierto la carrera ya tiene hartos años en Chile. La necesidad de controlar la gestión en sí en las organizaciones no es una necesidad nueva, pero sí tomó muchísima importancia en los últimos años. Por lo tanto, a mí me merece la pena por lo menos poder ahondar un poco en cuál ha sido la historia del control de gestión y sobre todo orientarla hacia lo que nos convoca hoy en día, que son emprendimientos y empresas que están en distintas etapas de desarrollo y poder adaptar cuáles son las soluciones que ofrece esta disciplina respecto de sus propias necesidades, porque lo que usualmente vemos a nivel teórico y a nivel organizacional es que siempre tenemos la presencia de grandes empresas, organizaciones con fines de lucro en su mayoría, que utilizan el control de gestión como una disciplina muchísimo más desarrollada y obviamente porque tienen también mayores fondos de capital, pueden invertir en grandes herramientas y sistemas y se ve el control de gestión como una cosa bien compleja y a mí me gustaría acercar un poco o aterrizar esta aproximación respecto de que es aplicable en su justa medida a diferentes tipos de necesidades en diferentes tipos de organizaciones. Entonces, partiendo, ¿cierto?, por desagregar este concepto, control de gestión, tenemos por un lado el control y por otro lado la gestión. ¿Qué son estos conceptos y cuándo los necesitamos? Todo parte desde el mismo ciclo de vida de la organización, que va desde el nacimiento hasta la madurez y eventuales necesidades, ¿cierto?, de renovación o de innovación o declive. Ya, entonces a mí me gusta hacer siempre analogías como con fenómenos biológicos, como por ejemplo, ¿cierto?, el plantar un arbolito o el nacimiento, ¿cierto?, de cualquier ser vivo. Entonces partimos de plantar la semilla, que puede ser una analogía, ¿cierto?, con el nacimiento, con la germinación de esta idea, que pasa, ¿cierto?, de este universo intangible o desde la propia mente hasta el plasmarlo en una idea de emprendimiento. Luego tenemos una etapa de crecimiento, ¿cierto?, donde la plantita ya está más grande, ¿cierto?, puede soportarse por sí misma, si bien necesita dirección, necesita muchísimo más atención desde el punto de vista de cuáles son sus necesidades. Necesitamos que esta sea más ancha, necesitamos que esta siga creciendo hacia arriba, ¿cierto? Y para pasar a la estabilidad, ¿cierto? Y a un estado de madurez, donde nosotros, haciendo una analogía con las organizaciones, también podemos hablar de
la generación de verdaderos ecosistemas alrededor de las organizaciones que nos ayudan a generar una dinámica, no solamente interna a nivel organizacional, sino que también externa, donde participan otros entes. En la naturaleza nosotros lo podemos ver, ¿cierto?, con la generación de bosques, el crecimiento de otros seres vivos, otras plantas, ¿cierto?, y también animales que coexisten junto con este arbolito en armonía, y el planteamiento que se observa desde este ciclo de vida debería ser el mismo para las organizaciones, como un ente que forma parte del tejido social, y si bien es cierto no es una persona natural, sí forma parte y sí tiene una responsabilidad social y también tiene eh, un grado de participación enorme a nivel económico, ¿cierto?, a nivel social y también ahora más que nunca a nivel medioambiental. Entonces, y finalmente también tenemos las situaciones donde nosotros ya podemos disfrutar de los frutos de la consolidación del proyecto, siguiendo con la analogía del arbolito, o enfrentar un declive, ¿cierto?, para la ¿cómo se llama esto? Como observar el ocaso, ¿cierto? O la transformación de nuestro proyecto en otra cosa, ¿cierto? Por lo menos en este proceso de muerte. Entonces, ¿para qué nosotros estamos viendo este ciclo de vida? Porque es importante situarnos en el contexto de las organizaciones cuando nosotros hablamos de gestionar y controlar, ¿ya? Para cada una de estas etapas, nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender desde dónde vienen. Está la etapa emprendedora, ¿cierto?, con lo que recién les expliqué. Luego podemos pasar a una etapa de colectividad, luego a la etapa de formalización, ¿cierto?, y la etapa de estructuración y desarrollo, que sigue esta etapa de consolidación de estas mismas estructuras organizacionales y a nivel completo, ya dentro de las empresas o las fundaciones o cualquier tipo de organización. En este mismo enfoque, nosotros observamos que existen necesidades y existen crisis a lo largo del ciclo de vida de las organizaciones. Entonces, en las primeras etapas tempranas del desarrollo de las organizaciones, nosotros tenemos necesidad de creatividad y de respuesta rápida. Cuando a nosotros se nos ocurre una idea, ¿cierto? Y primero pensamos siempre en qué pasa a nuestro alrededor. A quizá a alguien ya se le ocurrió esta idea, que es lo más probable. O sea, la idea, no sé si a ustedes les ha pasado, a los que están emprendiendo o ya tienen algún negocio montado, es que es algunos comentarios que les hacen después las personas, como, oye, yo la otra vez conversé con alguien que tenía una idea, o esta misma persona dicen, oye, sí, a nosotros se nos había ocurrido esto. La diferencia está entre el que tiene la semillita, ¿cierto?, y se aguanta, o el que realmente la planta, ¿cierto?, y esta planta empieza a germinar y empieza a crecer. Por lo tanto, la necesidad de creatividad y respuesta rápida nos otorga, ¿cierto?, la diferencia en la creación de las organizaciones, y muchas veces se plantea como lo más difícil, ¿cierto? Luego que nosotros vemos que esta idea germinó, ¿cierto?, porque pudimos plasmarla más allá de la idea de negocio, sino que darle un poquito más de estructura, buscar fuentes de financiamiento o apoyo de diferentes tipos. Puede ser apoyo para la gestión, puede ser apoyo tecnológico o diferentes tipos de accesos de capital. Nosotros necesitamos proporcionar la dirección, ¿ya? Junto con la visión que nos da la idea inicial, tenemos que ser capaces de aterrizar varios aspectos que tienen que ver, por ejemplo, cuáles son mis usuarios, a quién está dirigido este producto o servicio, cómo yo lo voy a difundir, cómo voy a entregar este producto o servicio. Y así de a poco nosotros vamos componiendo, ¿cierto? Así como la plantita va creciendo y le van saliendo ramas, ¿cierto? Y va complejizándose en la medida que va creciendo, le podemos otorgar dirección a nuestro proyecto.
Luego tenemos incorporación de sistemas internos y modernización, ¿cierto?, que responden a esta etapa de maduración o de entrada a dinámicas que son mucho más específicas dentro de las organizaciones. Ya no tenemos el problema inicial, que es ya tengo la idea aterrizada, ¿cierto? Ya tengo más o menos la dirección, ahora tengo que poner todos mis esfuerzos en trabajar esta idea, en, eh, en el fondo, esforzarme lo más posible para que esta ande, y luego de que esta ande, nosotros podemos fijarnos, ¿cierto?, ya más al nivel de detalle en las cosas que merecen nuestra atención y merecen mejoras sustanciales a todo nivel. Ya entonces incorporamos sistemas internos, estructuramos, podemos generar registros, podemos comenzar a modernizar o a digitalizar procesos o sistemas dependiendo de cuál sea la naturaleza del funcionamiento de nuestra organización. Y finalmente, existe otra necesidad que tiene que ver con la etapa de madurez, donde nosotros repensamos, reevaluamos y estamos en constante innovación, siempre realizando lo que se llama vigilancia estratégica, que tiene que ver con estar siempre atentos a lo que ocurre en nuestro entorno y poder materializar diferentes aspectos externos, ya sean oportunidades positivas o amenazas o cambios legislativos, ¿cierto? Condiciones económicas, condiciones sociales, legales, y podamos nosotros adaptarnos a esas condiciones o tomar las oportunidades que se nos presentan para consolidar nuestro modelo y para seguir creciendo, ¿ya? Para cada necesidad o para cada necesidad existe una crisis asociada, donde, por ejemplo, pasado el nivel de la semilla, ¿cierto?, y del plantín, este que está creciendo, necesitamos liderazgo, necesitamos, ¿cierto?, ponerle el hombro a todo lo complejo que es comenzar un emprendimiento, comenzar una empresa, ¿cierto?, y poder este pequeño grupo de personas, ya sea un pequeño o un número un poco más grande de personas, estar alineados en función de cuál es la visión de la organización. Existe otra necesidad ya cuando pasamos, ¿cierto?, a la siguiente etapa de delegación y control, cuando ya no solamente, no todos podemos hacer lo mismo, porque al principio, ¿cierto?, siempre ocurre que uno, me pasa mucho que, y también por experiencia propia, siempre hacemos lo mismo, que es uno tiene que ser administrador, uno tiene que ser la persona encargada de redes sociales, uno tiene que ser, tiene que manejar las finanzas, tiene que saber un poquito de contabilidad, tiene que también saber de las leyes que le atañen a cada organización, tiene que hacer relaciones comerciales, ¿cierto?, relaciones públicas, etcétera. Pero a la medida que se van complejizando estos procesos, necesitamos delegar, porque llega un punto en el que ya no podemos, ¿cierto?, por atención limitada, por recursos limitados, ¿cierto?, y por oportunidades que también tenemos que nosotros empezar a tomar, tenemos que delegar. Y delegar significa soltar todas las tareas de diferentes tipos, pueden ser tareas operativas, ¿cierto?, de pensamiento estratégico, y empezar a generar equipos de trabajo que puedan hacer las cosas por ti, ¿ya? Y en ese camino, al mismo tiempo que las necesidades de delegación se van generando y se van abordando, también tenemos necesidades de control con respecto a estos mismos resultados. No porque yo suelte la actividad y que ya no la haga por mí misma, no quiere decir que ya no me importe, todo lo contrario. Muchas veces nosotros tendemos a, sobre todo, ¿cierto?, las personas fundadoras de estos proyectos o las personas que encabezan los equipos de trabajo, estamos en constante vigilancia respecto de lo que está ocurriendo. ¿Cómo te fue, cierto, con esto? Y también necesitamos información para ir tomando decisiones de acuerdo a estas tareas o actividades que nosotros vamos delegando, ¿ya?
Un poco más adelante, cuando ya estos procesos o se supera un poco, ¿cierto? O el miedo o esta incertidumbre que emana de la capacidad de delegar y la necesidad de controlar, necesitamos ya empezar a concretar, a documentar, a digitalizar, ¿cierto? A establecer, a estandarizar procesos, ¿cierto? A lo que yo llamo de manera informal ordenar la casa, ¿ya? Muchas veces nosotros empezamos y nos pilla la máquina de la operación, estamos constantemente, ¿cierto?, haciendo, pero llega un momento en el que tenemos que preocuparnos de que todo lo que hacemos en distintos tipos de niveles en la organización quede registro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también empiezan a nacer preguntas. Empiezan a nacer preguntas que pueden ser desde las más básicas y las primeras que uno se hace, que es como, ¿cuánto estoy vendiendo? ¿Cuáles son mis costos? ¿Quiénes son mis clientes? Hasta en qué porcentaje, ¿cierto?, nosotros podemos seguir invirtiendo, por ejemplo, o en la elaboración de presupuestos, o en la necesidad de contratación de más personas. Ya existen diferentes aspectos que uno puede manejar respecto de estas necesidades de registro, documentación e información. ¿Ya? Entonces, finalmente tenemos una necesidad de revitalización cuando ya ¿cierto? Estos problemas se superan y ya tenemos que repensar las cosas o tenemos que redireccionar o tenemos que refundar o pensar en reingeniería de procesos también, ¿cierto? Entonces, ¿dónde nosotros localizamos el control y la gestión? Lo dijimos bastante explícitamente, pero aquí está, ¿cierto? Y aquí es donde nace la necesidad primaria de delegación y control. No es que no se necesite de ahí en adelante, es más, en ese punto empieza a complejizar, en el punto de complejización de las dinámicas organizacionales, comienzan las necesidades de control para la gestión, que finalmente es a lo que se deberían abocar, ¿cierto?, las herramientas que se disponen, ¿cierto? Y en las necesidades de documentación, al mismo tiempo, tenemos bastante marcadas las necesidades de diferentes tipos de información a través de indicadores, ¿cierto?, que nosotros podemos establecer según nuestras propias necesidades. Entonces, nosotros nos vemos enfrentados a diferentes tipos de tomas de decisiones, ¿ya? A diferentes niveles, no solamente, ¿cierto?, de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo de vida de la organización, sino que hay decisiones que debemos priorizar dependiendo, ¿cierto?, de su urgencia y dependiendo de su importancia. Entonces tenemos decisiones a nivel estratégico, decisiones a nivel táctico y decisiones a nivel operativo o operacional que se ven reflejadas, ¿cierto? Y a nivel que nosotros vamos bajando desde lo estratégico, que siempre tiene una mirada de largo plazo, a lo táctico, que es este mundo que une lo estratégico con lo operativo, que está justo al medio, a finalmente lo operacional, existen diferentes necesidades de control que se materializan en la fijación de objetivos, ¿ya? Como se observa aquí, pasamos, ¿cierto?, de una pregunta súper general, súper concreta, pero muy general, a bajar, ¿cierto?, o con más detalle irnos preocupando de cómo nosotros le damos cumplimiento a estos objetivos. Y en la medida que esto se va materializando, vamos tomando estas decisiones. Y al mismo tiempo, la toma de decisiones en estos tres niveles, ¿cierto?, cuyos objetivos nos linkean o nos relacionan los distintos niveles a lo largo de la organización, nacen necesidades de información desde lo operativo hacia lo estratégico, donde nosotros que vamos a utilizar, ¿cierto?, como retroalimentación en cada uno de los niveles, ¿cierto?, para ir evaluando los desempeños que se van generando dentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo nos está yendo? ¿Estoy vendiendo lo suficiente? ¿O de acuerdo a mis expectativas? ¿O de acuerdo al histórico? ¿Qué pasa con las fluctuaciones estivales? Si, por ejemplo, tenemos
alguna actividad que se desempeña en buen clima, ¿cierto? Y en verano, en su mayoría, tenemos que prepararnos, ¿cierto? Y predisponer nuestro plan de tipo estratégico para funcionar de manera, ¿cierto? O de una manera mucho más robusta, ¿cierto? En esas épocas, y el resto del año podemos adaptarnos en función, ¿cierto?, de estas diferentes dinámicas. Por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, generamos o damos respuesta al cumplimiento de objetivos y nuestras necesidades de control a través de planes, y damos respuesta a nuestras necesidades de información a través de la evaluación de resultados, ya la evaluación de desempeños de tipo operativo a nivel táctico y del resultado del desempeño táctico a nivel estratégico, y eso nos sirve como información para diferentes tomas de decisiones. Entonces nosotros vemos esta dinámica de la necesidad de control desde lo estratégico a lo operativo y la necesidad de información que completan una especie de ciclo que debemos mantener fluyendo en las organizaciones constantemente. Muchas veces nosotros, así como también si fuese una balanza en equilibrio, tenemos bastantes mecanismos de control, pero poca información o poco procesamiento de la información que se obtiene con estos mecanismos de control para la toma de decisiones. Y las decisiones se toman de tipo más bien antojadizas, como, no, si yo igual he visto que llegan clientes más o menos entre esta hora y esta hora, pero son cosas que pueden estar acertadas, pero no necesariamente son la realidad, o pueden ser parte de la información que yo necesito para tomar una decisión. Ya, si yo, por ejemplo, considero el mejor mes del año, que podría ser, no sé, enero, para algunas actividades que son ya más bien estivales asociadas a vacaciones, podría yo hacer un plan en base a las fluctuaciones que nosotros tenemos en enero y equivocarnos rotundamente para el resto del año. Por lo tanto, mientras más capacidad yo tenga de poder procesar información, ¿cierto?, y cantidad de información útil, más posibilidades yo voy a tener de generar mecanismos de control que me ayuden, ¿cierto?, a concretar y dar cumplimiento a mis objetivos. Estos son dos caras de la misma moneda. Ya, esto es un ciclo muy importante y a lo que responde, en esencia, el controlar la gestión o el control de gestión. Entonces, el primer establecimiento que a mí me gusta así como plasmar tiene que ver con controlar para gestionar, es la disponibilización de información para la toma de decisiones y para dar respuesta a necesidades de control para el logro de objetivos. Y otra cosa que a mí siempre me gusta aclarar es que el controlar no es supervisar. Siempre nosotros asociamos el control a esta cosa como visual, o una especie como de caricatura bien específica. Incluso yo me acuerdo de un corto de Charlie Chaplin donde está en una ¿cómo se llama esto?, en una fábrica, donde él está constantemente pegándole, ¿cierto?, en una línea de manufactura a unas herramientas, y hay un supervisor que está constantemente encima de esta persona. Nosotros tenemos esa alusión siempre, que el control tiene que ver con la supervisión directa, con el pedir explicaciones, con la inflexibilidad, y las necesidades de control de las organizaciones del siglo XXI deben ser, tienen una dirección totalmente opuesta, tienen que ver con generar descentralización en las organizaciones, generar dinámicas que puedan dar respuesta rápida a los cambios constantes del entorno, ¿cierto? Pero que estos cambios se den con la información correcta y que esta información nos pueda habilitar, no frenar, ni prohibir, ni inhabilitar, ni rigidizar nuestros procesos. Ya el controlar debe ser parte de este flujo, ¿cierto?, como input necesario de las organizaciones
donde nosotros podemos poner a prueba, ¿cierto?, lo que estamos haciendo y poder tener un feedback a través de la información para las diferentes tomas de decisiones. Entonces, eso es lo que ocurre a nivel general. Tenemos, ¿cierto?, que primero tener en cuenta el ciclo de vida de nuestra organización y también aspectos internos que son súper importantes. En general, la literatura asociada a conceptos asociados a la administración y el control de gestión hacen énfasis en dos conceptos que son muy, muy importantes y en los cuales en los últimos, me atrevería a decir, 20 años, existe muchísima bibliografía al respecto y que respaldan un montón de metodologías y herramientas de control de gestión que ayudan a estos procesos, como por ejemplo los sistemas, ¿ya? Entendiéndose como sistemas tecnológicos, ¿ya? O unidades que se encuentran linkeadas entre sí o relacionadas entre sí y que nos ayudan, ¿cierto?, a través de la tecnología a poder generar diferentes tipos de entornos para el buen desempeño de las organizaciones. Puede ser algo tan simple como un computador donde yo guardo información, o pueden ser sistemas muchísimo más complejos que me ayudan a gestionar mi relación con mis proveedores, con mis clientes, ¿cierto? Y logrando procesar una gran cantidad de datos. También, por otro lado, tenemos procesos asociados. Y estos procesos son el cómo yo estructuro actividades y ordeno en función de, pueden ser actividades repetitivas, ¿cierto? Pueden ser procesos que yo necesito estandarizar, entre comillas, donde yo establezco rutas, ¿cierto? O caminos comunes que son eficientes y son eficaces para mi organización, o sea, que cumplen el objetivo y que al mismo tiempo utilizan la menor cantidad de recursos, porque estamos en contextos donde siempre los recursos nunca sobran, y por lo tanto yo ordeno y predispongo algunas de las actividades repetitivas a que sigan una determinada ruta o camino que sea la más eficiente y eficaz para mi organización. En diferentes niveles, ya pueden ser procesos de negocios, ¿cierto? Pueden ser procesos asociados a estos mismos sistemas tecnológicos, pueden ser procesos humanos también, ya que no necesariamente involucran en el centro de la tecnología. Pero a mí lo que me llama la atención desde que yo estaba estudiando y empecé en el camino después trabajando en esta área de control de gestión, me llamaba muchísimo la atención porque si bien existe disciplinas que están súper enfocadas en las personas, siempre se veían, o por lo menos existía esta visión desde las escuelas de pensamiento estratégico, la escuela del comportamiento organizacional, de que las personas eran vistas como un recurso más y que las organizaciones pasaban a ser estas entidades que eran que en la sinergia entre los sistemas, los procesos y las personas no tenían un ribete que era centrado en estos recursos. Siempre eran vistos como recursos humanos. Esto es como lo más típico que uno se encuentra. Y las dinámicas organizacionales de hoy y los principales desafíos de hoy para todo tipo de organizaciones, empresas con y sin fines de lucro, vienen siendo no el acceso a los sistemas y no el acceso, ¿cierto?, al conocimiento para modelar procesos, sino que tienen que ver con las dinámicas entre personas. Y eso es una de las, me atrevería a decir, variables súper distintivas del control de gestión, porque la gestión parte desde las personas y es algo que hasta ahora no se ha podido reemplazar mediante ni siquiera la inteligencia artificial. Las organizaciones son tan complejas como las personas, porque cada combinación de estos tres componentes del entorno del control, los sistemas, las personas y los procesos tienen infinitas posibilidades de combinación. Y lo que falta y el desafío que yo veo de cara, ¿cierto?, a los cambios que estamos viviendo en la actualidad,
y las nuevas visiones que deben tener las organizaciones para poder enfrentar con éxito los problemas y los desafíos que se están teniendo frente a estos entornos de alta incertidumbre y de cambio constante. Tiene que ver con no perder de vista aspectos que son inherentes a la naturaleza humana, que tienen que ver con las dinámicas dentro de las organizaciones, no solamente de las personas como empleados, sino que como parte de la compañía, y así como las células de nuestro cuerpo nos forman a nosotros, las personas deberían ser esenciales para el trabajo conjunto y para el éxito de las organizaciones. Apoyados, por supuesto, por procesos, ¿cierto?, que estén bien configurados, bien gestionados, y también por sistemas que puedan soportar estas dinámicas, ¿cierto?, y que puedan brindar la información que nosotros necesitamos para la toma de decisiones. Pero esto es súper importante recalcar porque muchas veces se da mucho énfasis, y lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Los sistemas nos han permitido generar avances impensados en 20 años, por lo menos en la historia de la administración hace 100 años atrás. Lo mismo pasa con los procesos, las metodologías cuantitativas, las escuelas, ¿cierto?, de el pensamiento científico asociado a los primeros padres de la gestión, nos aportaron muchísimo, ¿cierto?, con avances y herramientas que todavía se ven, metodologías ágiles, ¿cierto?, últimamente, herramientas también asociadas a variables tecnológicas que antes no se habían visto nunca, como por ejemplo la minería de datos, la inteligencia artificial, ¿cierto? Y el machine learning, que es simplemente mediante un algoritmo dejar que las máquinas puedan aprender por sí mismas respecto de diferentes, a través de un lenguaje propio, ¿cierto? A través de diferentes procesos informáticos, nos ha permitido generar avances nunca antes vistos, pero siempre en concordancia y en conversación con estas dinámicas que ponen a las personas en el centro, más allá de considerarlas como recursos humanos. Entonces, ¿cierto?, ya que tenemos estos tres componentes y nos situamos en diferentes partes del ciclo de vida de las organizaciones, ¿cómo nosotros encontramos herramientas para controlar la gestión? ¿Cómo elegimos estas herramientas y de qué depende la utilización de estas herramientas? Ya lo dijimos varias veces, del nivel de madurez de la organización. Otra cosa importante del nivel de aplicación que nosotros podamos tener, o el nivel de conocimiento que podamos tener de sistemas y de procesos, que es algo que usualmente se da de manera paulatina. Afortunadamente, en el camino del emprendimiento, muchas personas les ha pasado así, no tienen los conocimientos técnicos, pero en la medida, ¿cierto?, que van su propia experiencia, van necesitando herramientas, estas personas, ¿cierto?, pueden encontrar oportunidades de capacitación, de desarrollo, ¿cierto?, y de estudios para poder enfocarse en algún área en específico, ¿cierto?, y poder aplicar diferentes mejoras en las organizaciones. Y finalmente tiene que ver con la resolución de diferentes necesidades que se dividen según su nivel de urgencia y su nivel de importancia. Hay algunas necesidades que son urgentes pero no son tan importantes, pero nosotros tenemos que resolver ya, que usualmente tienen que ver con lo operativo. Y hay necesidades que no son urgentes, o sea, no tienen que resolverse de aquí a mañana o dentro de esta semana o dentro de este mes, son más bien de largo plazo, pero sí son muy importantes. Por lo tanto, tenemos que mantener un equilibrio también entre estas dos necesidades, ¿ya?, que también fluctúan entre lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Lo primero es lo primero, ¿cierto? Ordenar la casa. ¿Y por qué lo vuelvo a repetir aquí? Es porque en este nivel nosotros siempre observamos y decimos, muchas veces pasa con las organizaciones que dicen, mira, yo te ofrezco un sistema que es súper avanzado, tiene un montón de módulos para poder tratar tu información,
y que usualmente está valorizado en quizá un presupuesto que no es alcanzable o que probablemente pudiese ser invertido en otra cosa. Y las organizaciones, y esto pasa en todo nivel de organización, no solamente en las pequeñas, incluso organizaciones grandes que no tienen todavía ordenada la casa 100%, se embarcan en un proyecto de implementación de un super sistema, porque es lo último que se ve en el mercado, y que finalmente al ponerlo en marcha, en implementarlo, no les sirve, porque no han hecho los pasos previos que tienen que ver con documentación, digitalización, ¿cierto? Orden, estructura a nivel de procesos, ¿cierto? A nivel de registro, y tampoco han generado la información suficiente como para poder completar los pasos previos a este gran salto que se da a nivel tecnológico, a nivel de sistema. Entonces, mi invitación es a mirar el control de gestión desde ese punto de vista, que uno puede siempre aplicar diversas herramientas que no necesariamente tienen que ver con estas complejas estructuras o metodologías asociadas al control de gestión, y partir por metodologías o partir por formas de hacer las cosas que nos van a simplificar mucho la vida cuando sea el momento de aplicarlas. Entonces, yo aquí les traje un caso práctico de la cooperativa La Balanza en Puerto Varas, que es una red de abastecimiento colectivo privado que reúne a productores locales y emprendimientos de la región con familias consumidoras que quieren acceder a estos productos, y las reúnen, ¿cierto?, en esta misma red de abastecimiento colectivo que ofrece productos locales, ecológicos, accesibles en precio y también en alcance físico, y saludables. En la región de los lagos, esta cooperativa, este mercado cooperativo se fundó este año, el año 2020, sin embargo el proyecto lleva 2 años en funcionamiento, hasta desde el 2018. Partió como 2 organizaciones, algo muy bonito porque partió siendo 2 organizaciones, una asociación de consumidores responsables y una empresa con fines de lucro, que vieron una oportunidad en la crisis que partió con el estallido social, o incluso un poquito antes, y con esta necesidad, ¿cierto?, de, por un lado, presentar productos y presentar servicios que fuesen locales, ya que en ese sentido también teníamos una alternativa mucho más ecológica, disminuíamos huella de carbono, ¿cierto?, y le dábamos valor a muchas veces las limitantes que tienen productores locales, que tienen que ver, por ejemplo, con el poco acceso a canales de comercialización, porque saben mucho de sus campos y dedican mucho de su tiempo a la actividad, ¿cierto?, que los convoca, pero sin embargo no tienen las herramientas, ya sea para trasladarse físicamente a un lugar que les pueda facilitar la comercialización, o simplemente no tienen el tiempo para hacerlo. Por lo tanto, y por otro lado, ¿cierto?, existen estos consumidores que no veían en ninguna parte, ¿cierto?, una oportunidad para poder encontrar en un mismo lugar todos estos emprendimientos y todos estos productos que no solamente son locales, sino que tienen un valor que va desde la manufactura, ¿cierto?, y desde el amor que le pone cada emprendedor a su producto. Entonces, si nosotros aplicamos a esta cooperativa los mismos conceptos que estuvimos hablando, ¿cierto?, del ciclo de vida de las organizaciones y las distintas fases de la misma, asociada a las necesidades, ¿cierto? Tenemos diferentes cosas que yo les puedo contar que se han ido aplicando en este mercado cooperativo. En la fase del emprendedor, ¿cierto?, tenemos objetivos ambiciosos y elevada creatividad, y así vamos, ¿cierto?, adaptándonos a las distintas necesidades de comunicación y estructura informal con elevado empeño, o sea, y tenemos que, ¿cierto?, ponerle el hombro a
diferentes cosas que tenemos que hacer y con altos niveles de exigencia y con altas horas de inversión. Muchas veces emprendedores trabajando 14 horas al día, ¿cierto? Y 7 días a la semana. Fases de formalización y control que tiene que ver ya con establecerse, con generar una estructura fija, con eficientar los procesos que ya se estaban llevando a cabo de como se pudiese, ¿cierto? Ahora ya podemos formalizar, podemos documentar, podemos digitalizar. En la fase de la elaboración de la estructura ya nosotros podemos empezar a proyectarnos de manera más concreta, podemos manejar estructuras más complejas con mayor cantidad de personas, podemos pensar en otros mercados, ¿cierto? Donde, y es una etapa más bien como de consolidación de nuestro proyecto, de validación de lo que podría llamarse, ¿cierto?, un producto mínimo viable. Y bueno, la fase del declive que puede ser evitada, ¿cierto?, a través de procesos de reingeniería, de reinnovación, pero las empresas siempre pasan como por estos momentos de crisis que no solamente, como lo vimos en las etapas anteriores, no solamente son propios de la fase del declive, sino que las crisis son una constante en nuestra vida y en las organizaciones por igual. Y son oportunidades para el cambio y son oportunidades para las mejoras. Anteriormente las organizaciones veíamos procesos que afectaban a pequeñas y grandes empresas por igual cada varias décadas, ¿cierto? Y lo que está ocurriendo ahora, no solamente con la pandemia, sino que también con la crisis climática y con los cambios de dinámicas a nivel de comercio, de economía y de relaciones internacionales, nos va a hacer estar cada vez más pendientes y atentos para poder responder de buena manera dentro de las organizaciones a todos estos fenómenos que van a ir sucediendo. Entonces, para la cooperativa La Balanza, la fase del emprendedor, ¿cierto?, con estos altos niveles de creatividad, también se busca siempre apoyo por parte de no solamente otras organizaciones que puedan tener la misma visión, como pasó en este caso, que fueron dos organizaciones que se juntaron, primero a través de la colaboración mutua, de la creación de una tienda colaborativa y de la consolidación de este proyecto como una sola organización que fue un mercado cooperativo, sino que también a través de entidades que pudiesen complementar la acción, como por ejemplo fondos asociados a proyectos de innovación social en este caso, y otro tipo de fondos de capital que existen, y me imagino que para todos los emprendimientos y para las personas que también van a ver esta cápsula pueden ser especializadas dependiendo del tipo de organización en la que ustedes estén involucrados y involucradas. Y también con una alta visión y con un idealismo, ¿cierto?, que solamente uno puede encontrar en el inicio, que tiene que ver, ¿cierto?, con la convicción del alcance de determinados objetivos que vayan de la mano con, por ejemplo, en este caso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que habla del Objetivo 12 de producción y consumo responsable, con políticas asociadas a comercio justo, con desarrollo de productores y consumidores, ¿cierto?, a través de una comunidad, y también con el establecimiento de la economía circular como una forma de trabajar desde el relacionamiento con el productor, desde el procesamiento del producto y la entrega de el mismo a los socios consumidores. En la fase del colectivo ya pasamos, ¿cierto?, a el trabajo duro, ¿cierto?, ya a salir más al mercado, a ofrecer nuestros productos, a ver cuáles eran los diferentes niveles de impacto social que se pueden tener en los distintos territorios, en las comunidades, ¿cierto? Y también allí es donde nosotros empezamos a obtener información y a procesarla, pero no todas las veces de manera concreta, sino que nosotros solamente a través de la experiencia empezamos a observar estas tendencias.
quiénes son los que vienen, ¿cierto?, a la tienda colaborativa, quiénes abastecen acá, entre qué horarios, ¿cierto?, qué días de la semana, cómo nosotros podemos procesar de mejor manera los productos, cómo podemos hacer de este proceso de abastecimiento más ágil, qué tipo de envase nosotros utilizamos si es que vamos a vender a granel, ¿cierto? O si es que estamos priorizando la cero basura, ¿cierto? Etcétera. Luego en la fase de formalización y control tenemos la consolidación de la estructura organizacional primaria. En este caso, en la cooperativa partimos siendo 3 personas que funcionaban en la tienda colaborativa. Después fuimos 4 y de ahí 7, y en el momento de la creación de la cooperativa, sumado, ¿cierto?, a los socios productores, ya éramos, ¿cierto?, más de 100 personas que trabajamos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento del mercado cooperativo. Por supuesto que con esa cantidad de personas necesitábamos y teníamos necesidades de controlar la gestión, ¿cierto? Y en conjunto con esas necesidades de controlar la gestión empezaron a nacer varias preguntas, ¿ya? Esto también es muy importante. Las necesidades de desarrollo se fijaron con la dinámica humana en el centro, porque las organizaciones del futuro necesitan nuevas visiones también. Entonces, cuando nosotros ponemos a las personas en el centro, en las organizaciones independientes, cuáles sean los fines, si son con fines de lucro, sin fines de lucro, se generan dinámicas que no solamente son buenas para el negocio, desde el punto de vista económico, porque todas las organizaciones deben ser rentables, o sea, no es algo opcional, pero sin embargo nosotros podemos ahondar, ¿cierto?, en la generación de valor más allá de lo económico, ¿cierto?, y de estas, lo que se llama en economía las externalidades positivas, que yo creo que son mucho más importantes en varios casos, que se asocian, ¿cierto?, a la generación de comunidades, ¿cierto?, a la apertura de canales de comercialización para las personas que tenían problemas, y para el desarrollo en general de los territorios, ya enfocados, por ejemplo, en el desarrollo y producción local. Con estas mismas, ¿cierto?, acciones necesitamos documentar procesos, elaborar protocolos, porque ya también los volúmenes asociados, ¿cierto?, a los distintos niveles de abastecimiento de tanto los socios productores como los socios consumidores fueron creciendo, por lo tanto ya no podíamos hacerlo todo, ¿cierto?, de manera improvisada, debíamos documentar, debíamos elaborar protocolos, debíamos y también conocer mucho más sobre lo que estábamos ofreciendo, ¿ya? Las preguntas siempre están, pero empiezan las preguntas más complejas. ¿Qué productos son los más requeridos por nuestros socios y socios? ¿Qué tipo de socios o socios consumidores nos prefieren? ¿Ya? Y no solamente lo que tienen que ver con nuestros socios consumidores y socias consumidoras, sino que también con socias y socios productores. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los socios y socias productores respecto de sus canales, los canales de comercialización y venta? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a generar un desarrollo de marca, por ejemplo? ¿Qué pasa con las personas que no están todavía formalizadas? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos, ¿cierto?, a profesionalizar este producto o servicio para que ellos puedan no solamente desarrollarse dentro y para la cooperativa, sino que también de cara al mercado? Y también se comienza con proyectos de incorporación de tecnología para resolver parte de las necesidades de información que iban naciendo con estas preguntas complejas que tienen que ver con el registro de ventas, con la aplicación de software de administración de inventario y sobre todo en respuesta a la contingencia que tenía que ver, ¿cierto?, con primero el estallido social en octubre, que también generó, ¿cierto?, condiciones bastante restrictivas para el funcionamiento en general de la actividad económica,
y también necesidad de digitalización rápida y oportuna para poder, ¿cierto?, seguir llegando a las personas que estaban, ¿cierto?, mucho más en sus casas y en su mayoría no podían salir. Entonces, también se generó presencia digital a través de un proyecto de la creación de una página web asociada, ¿cierto?, a una plataforma de e-commerce, que también ha sido y es una de las áreas de mayor auge entre los emprendimientos en el último año. Ya emprendimientos que no tenían presencia digital o que solamente tenían, por ejemplo, una vitrina de publicidad o de comercialización a través de redes sociales, tuvieron, cierto, que comenzar a por lo menos trabajar en un proyecto de digitalización y formalización, adaptar las maneras en que entregaban sus productos, pensar, por ejemplo, en maneras de generar fidelización de clientes sin necesariamente hacer una aproximación física, ¿ya? Y también, pero digamos, parte de lo bonito que ocurrió con esto fue que pudimos observar en la práctica cómo se materializaron cosas que se habían construido en la primera parte, en la etapa de emprendimiento, donde nosotros nos fijamos una meta que tenía que ver, ¿cierto?, con eh, el desarrollo de nuevas maneras de presentar nuestros productos amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Optar por la agricultura regenerativa o por maneras, ¿cierto?, sin agroquímicos ni agrotóxicos de poder producir y de poder comercializar productos artesanales también hechos por emprendedores locales y cuyo funcionamiento impacta directamente su economía. No son capitales que se van a ninguna parte, se quedan en la región, se quedan en el territorio. Y eso también tiene un valor que, más allá de lo monetario, hasta ahora, y es parte de los desafíos, se está trabajando en plasmar, ¿ya? Y por último, tenemos la fase de elaboración o consolidación, que me atrevería a decir que todavía no se llega ahí. Ha sido un año bastante movido, pero sin embargo ya tenemos resultados de otras fases que nos ayudan a visualizar cuáles van a ser los desafíos del futuro, ¿cierto? Y de poder pensar, ¿cierto?, en el crecimiento o el desarrollo interno de lo que ya se lleva trabajando, porque muchas veces se cree que siempre es una meta de crecer, crecer y crecer, pero si en el camino nosotros dejamos cabos sin atar, probablemente llegue un momento en el que el negocio sea tan complejo y haya crecido tanto que estos cabos sin atar nos proporcionen mayores problemas en el futuro. Y eso también lo he visto no solo en emprendimientos, sino que en empresas que ya llevan muchísimo tiempo trabajando, que experimentan un crecimiento explosivo o en una super poca cantidad de tiempo que no les permite ordenar, ¿cierto? Y no les permite ocuparse de estas desafíos de estructuración y por lo tanto solamente se enfocan en el crecimiento y luego al tratar de resolver problemas que tienen que ver con funcionamientos internos se enfrentan a complejidades mayores que si estuviesen sido abarcados en su momento. Pasamos de tener 50 productores a más de 130 emprendimientos y productores locales y pasamos de tener al principio unos 120 productos a más de 500, me atrevería a decir más de 600 productos en la actualidad. Por lo tanto, mediante este ejemplo y mediante este caso, a mí me gusta, el objetivo, digamos, de mostrarles esto tiene que ver con que en cada etapa nosotros tenemos diferentes necesidades que podemos plasmar y nacen diferentes preguntas que nosotros podemos, ¿cierto?, responder a través de herramientas que van a facilitar el control de nuestras organizaciones y que al mismo tiempo nos van a proveer de información para que se puedan tomar las decisiones de manera oportuna y
de manera confiable, que eso es súper importante, tener datos en los cuales yo pueda fiar, ¿cierto? O apoyar estas decisiones de todo tipo, de tipo estratégico, tipo táctico y tipo operativo. Es muy diferente tomar decisiones en base a lo que yo he visto y que me tinca que podría pasar, ¿cierto? Digámoslo informalmente, a lo que efectivamente nosotros podemos observar y las tendencias que nosotros podemos observar en la medida que vamos almacenando cada vez más información y podemos observar incluso tendencias a lo largo del tiempo respecto de niveles de venta, ¿cierto? Participación de productores, en el caso de algunos de sus propias organizaciones pueden ser visitas, horarios, tipos de clientes, quienes vienen a visitarnos, quienes se encuentran interesados por mi proyecto, de qué manera también las personas están consumiendo ahora lo que están consumiendo, qué es lo que buscan en un producto, desde cómo se ve, desde cómo lo reciben, desde el punto de vista del empaque, ¿cierto? Hasta cómo también termina el ciclo de vida de este mismo producto. Cómo yo también me estoy preocupando de la huella que este producto deja. Todas esas preguntas las puede responder, ¿cierto? Una estructura o un sistema asociado, ¿cierto? Un sistema de control de gestión que involucre tecnología, involucre procesos y involucre personas. Entonces, ¿qué necesito finalmente? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en estos diferentes puntos. Acá yo les estoy mostrando una ilustración, ¿cierto?, de un modelo de negocios en base a un Canvas, ya que es una representación gráfica o una representación visual básica de la estrategia o cómo funciona la organización, ¿cierto?, basado en estos bloques. Entonces, si yo hay diferentes necesidades que nosotros podemos captar y que ustedes también pueden hacerse esa pregunta. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Necesito captar más clientes en cantidad? ¿O necesito que los clientes que ya tengo vuelvan a comprarme? ¿Necesito, cierto, tener una rotación mínima de clientes nuevos y fidelizar a los clientes que ya tengo? Quizá necesito cambiar de enfoque, no sé qué clientes son los que tengo, así que necesito encontrar información respecto de eso o atraer otro tipo de clientes. También puede ser, necesito diferenciarme. Quizá mi producto en un momento fue único y ahora ya no lo está haciendo, por lo tanto necesito hacer notar cuál es mi propuesta de valor, o en otras palabras, cuál es la promesa que yo hago poniendo a disposición mi producto o servicio, y cómo, ¿cierto?, el cliente o el usuario o el socio, ¿cierto?, o la socia puede reflejar este valor, ¿cierto?, en su disposición a pagar o en el consumo del mismo o en la adquisición de este producto o servicio. Otra necesidad, necesito entregar mi producto o servicio de otra forma. Lo estaba haciendo antes de la pandemia, lo estaba haciendo de una forma, ahora necesito, ¿cierto?, ya no lo puedo entregar físicamente, entonces necesito encontrar otras maneras de hacerlo y para ello quizás necesito generar alianzas con otras organizaciones que estén especializadas, por ejemplo, en delivery. ¿O qué pasa si lo hago yo también? ¿Cuáles son mis costos? ¿Ya? Entonces, ustedes se van dando cuenta que en la medida que uno resuelve unas preguntas, van haciendo otras preguntas. Y para todas estas preguntas nosotros tenemos o podemos generar información para responderlas. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo conozca los costos asociados a la entrega del producto o servicio, voy a poder evaluar si es que efectivamente lo puedo hacer dentro de la organización o si voy a tener la oportunidad de generar alianzas y poder materializar la entrega de mi producto a través de otra organización con la cual yo voy a poder establecer algún tipo de convenio, ¿cierto? O algún trabajo en conjunto, etcétera. Y por supuesto que esta es una de las primeras necesidades, junto con la del control de costos, porque muchas veces se hace la pregunta, ¿cierto?, en los emprendimientos. ¿Cuál es el precio de tu producto?
X. ¿Y cómo tú llegaste a ese precio? No, ese es el precio de mercado. Pero ¿cuáles son tus costos? Y ahí como que empiezan, ¿cierto? De repente a cuestionarse o tienen mucha claridad sobre algunos de sus costos, pero no todos, ¿cierto? O simplemente se llevan o estamos, ¿cierto? Siempre influenciados por el precio de mercado, pudiendo que ese ni siquiera sea capaz de cubrir nuestros costos, o que nosotros podamos establecer una especie de cierto precio justo en base a otro tipo de criterios, más allá de los costos, etcétera. ¿Ya? Entonces, cada una de estas necesidades tiene asociadas herramientas que nos puedan, ¿cierto?, ayudar a modificar algunos de estos aspectos individualmente o incluso a repensar mi estrategia completa. Necesito repensar mi estrategia. La pandemia me dejó totalmente sin herramientas, por lo tanto, ¿cierto? Necesito cambiar de rubro, necesito que mi producto sea otro, necesito repensar totalmente mi estrategia. Y ahí nosotros podemos, ¿cierto? Mediante este lienzo poder hacer planteamientos de diferente tipo. ¿Va a ser un producto relacionado? ¿Vamos a comenzar de nuevo? ¿O qué recursos y capacidades ya tengo desarrollados que me pueden ayudar, ¿cierto?, a abrir un caminito, ¿cierto? O siguiendo con la analogía del árbol, a crecer otra rama que me pueda ayudar a generar otra oportunidad de negocio o otra oportunidad de desarrollo de mi servicio. ¿Ya? Para cada necesidad, sistemas y procesos soportados con una herramienta que nos entrega información. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, en redirigir esfuerzos a diferentes tipos de clientes, nosotros podemos pensar, por ejemplo, primero, en quiénes son nuestros clientes y en base a eso, pensar en exposición, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, a estos proyectos que se llevan a cabo fuera de las ciudades y en entornos naturales de muchísima riqueza pero poco acceso tecnológico, que podría dar harto énfasis, por ejemplo, a través de las redes sociales. Pero eso también depende del cliente. ¿Dónde está mi cliente? ¿Mi cliente está cerca geográficamente? ¿Está lejos? Mi cliente, ¿cuáles son, cierto, estos mecanismos o estas plataformas digitales que utiliza? ¿Ya? No nos sirve de mucho pensar, por ejemplo, en clientes que sean mayores a 50 años y esperar encontrarlos en plataformas para adolescentes o para niños como TikTok, por ejemplo. ¿Ya? A pesar de que las herramientas de redes sociales siempre van, ¿cierto?, captando cada vez más personas, pero siempre existe una tendencia generacional a ocupar diferentes redes sociales. Lo mismo pasa con, por ejemplo, Instagram. Las personas quizás mayores de 45 años se encuentran en Facebook, las personas entre los 15 y los 35 años se encuentran en Instagram y así sucesivamente. Por lo tanto, primero, quiénes son nuestros clientes y cómo yo puedo llegar a estos clientes sin necesidad de tener un contacto físico, sobre todo en este momento, ¿ya? Y estas herramientas, afortunadamente, gratuitas, ¿cierto?, nos entregan un montón de información. Ya aquí nosotros estamos viendo un ejemplo de estadísticas que entrega gratuitamente un perfil de empresa en Instagram, donde nosotros, por ejemplo, tenemos usuarios que nos siguen, usuarios que nos dejan de seguir, cuáles son los lugares de donde provienen las personas que nos están siguiendo y que consumen el contenido que nosotros subimos a esta red, cuáles son sus intervalos de edad, para que nosotros podamos, ¿cierto?, saber en qué rangos etarios está, ¿cierto?, las personas que les interesa el contenido que nosotros estamos subiendo, el sexo, ¿ya? ¿Cuál es la proporción entre mujeres y hombres que consume esto también? Y si es que existe algún tipo de actividad diferenciada por incluso horas del día. Y por otro lado, no solamente nos quedamos con exposiciones que tienen que ver con el aspecto publicitario del marketing, sino que también
podemos acceder a bastantes herramientas tecnológicas que nos sirven para efectuar encuestas como SurveyMonkey, ¿cierto? Como MailChimp para correos, ¿cierto? Para generar fidelidad con nuestros clientes, y otras herramientas gratuitas como los formularios de Google, que nos permiten hacer de manera muy fácil y muy rápida encuestas que nosotros podemos, solamente teniendo el correo de contacto de las personas, ¿cierto? Poder acceder a estas herramientas que son gratuitas. Para necesidades que tienen que ver, ¿cierto?, con documentación, registro e información digitalizada, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es, antes de lo digital, pasar del cuadernito al computador. Esto es súper importante porque en la medida que nosotros podamos disponibilizar la información, no solamente para nosotros, sino que en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿cierto?, disponibilizándola en la nube, vamos a poder también procesar mayor cantidad de información. Ya para ello, por ejemplo, nos podemos apoyar de una manera básica en Excel. Luego, ¿cierto? Si es que ocupamos o comercializamos algún producto o servicio, podemos usar algún sistema de punto de venta, ya que nos ayuda a generar el corazón del negocio, que en este caso sería la venta, y luego poder procesar la información que hay detrás de las ventas diarias, las ventas semanales, mensuales, etcétera. Y así ir complejizando en estos sistemas tecnológicos, ¿cierto?, que nos ayudan respecto de diferentes ambientes digitales donde vamos a poder cruzar esta información, como por ejemplo, no solamente tener las ventas, sino que también tener las compras internas, manejar finanzas, comercio electrónico, gestión de inventario, atención al cliente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para efectos de consulta, documentación, compartir documentos, ¿cierto? Que es un poco lo que les mencioné también anteriormente, que va de la mano con las herramientas mencionadas de registro de ventas y de obtención de información relevante. Tenemos Google Suite o las herramientas de Google en toda su amplitud, como un ejemplo solamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos Google Drive, que nos ayuda a almacenar documentos en la nube. Tenemos también documentos, calendarios, tenemos posibilidad de generar videollamadas de manera súper rápida y fácil, presentaciones, Dropbox y OneDrive, que son herramientas que más que nada posibilitan registros y documentación en la nube, y que nos ayudan a tener la información en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Ya? Comenzar por lo básico, ¿cierto? Va a ser siempre mi recomendación, y estar siempre atentos a cuáles son las necesidades de las organizaciones. El registro de datos es clave para obtener información oportuna y confiable para la toma de decisiones, ¿ya? Y eso es el centro del control de gestión, este ciclo que se da entre la delegación y el control, y las necesidades de información deben ser parte del corazón de las organizaciones para poder después ir, en la medida, ¿cierto?, que nos lo permita, los diferentes aspectos de las organizaciones, tanto a nivel financiero, ¿cierto?, como a nivel de desarrollo organizacional, y que nosotros también tengamos la capacidad de gestionar a nivel de conocimiento, ¿cierto?, y a nivel de personas, toda esta información, vamos a poder tomar decisiones con mayor propiedad, ¿cierto?, y poder generar lo que se llaman indicadores claves, que dependen de la necesidad de la organización, ¿cierto?, que muchas veces pasan por aspectos financieros, por aspectos de procesos internos, por aspectos asociados al cliente y cómo el cliente responde, y cómo nosotros podemos, más allá de los ingresos por venta, poder reflejar cuál es la respuesta que está teniendo mi usuaria, usuario o cliente respecto de lo que yo le estoy ofreciendo, y también cuáles son nuestros recursos y cómo podemos ir desarrollándonos internamente para ir, ¿cierto?, reconociendo y desarrollando cada vez más y tomando oportunidades del entorno. ¿Ya?
hasta aquí llega mi presentación. Espero que les haya quedado claro qué es lo que es control de gestión y cómo nosotros podemos, ¿cierto?, eh, habilitar herramientas que no necesariamente tienen que ver directamente con la generación de indicadores, ¿cierto? Y con KPI y con tableros de control y estadística necesariamente, pero sí nos ayudan a mantener una perspectiva fresca respecto de las necesidades de información de las organizaciones y cómo nosotros podemos ir de manera coherente preparando a la organización a los desafíos del futuro para poder aplicar cada vez más herramientas que vayan de acuerdo a la complejidad de las organizaciones, pero siempre manteniendo esa coherencia. ¿Ya? Muchas gracias, termino con esto y cualquier duda estoy atenta. Genial, Connie, tu presentación, ¿no? Y es súper buena, me encantó porque la Ay, tomaste gracias. desde lo básico y fuiste avanzando, evolucionando, ¿cierto? Hasta llegar a algunas herramientas que son de carácter gratuito y que siempre se agradecen desde la perspectiva de lo que son los emprendedores que están comenzando o que no tienen tantos recursos como las grandes organizaciones. Así que espectacular, agradecido también por el ejemplo práctico que pusiste ahí y yo creo que la presentación fue tremendamente sólida, así que agradecido de lo que hiciste. Muchas gracias, Ulises. Yo espero haber aportado con mi experiencia personal, porque muchas veces eh, a mí misma me pasaba como tener conocimientos de todos estos sistemas, de todas las metodologías asociadas a herramientas de control de gestión que son altamente complejas y querer llegar y implementarlo todo súper rápido y de manera como pensando que es lo mejor en las organizaciones y lo primero que uno tiene que hacer siempre es hacer este diagnóstico. No solamente a nivel de emprendimientos, pasan todas las empresas. Muchas empresas grandes de repente se equivocan en procesos de implementación asociados a sistemas porque no se dan el tiempo de observar cuáles son las verdaderas necesidades de información y poder aplicar soluciones que sean congruentes con esto. Entonces, bueno, lo traté de hacer de esa manera, lo más concreto posible. Súper, genial. No sé si Viviana o Gonzalo tienen alguna consulta, alguna duda, si quieren acercarse ahí a Connie y preguntarle. Eh, no, agradecer principalmente porque la verdad que nos encontramos con hartos conceptos que nos gustan mucho a nosotros con la vida, así que fue bien grato, sobre todo con el ejemplo que puso de la balanza. Nosotros, Buenísimo. bueno, nosotros nos vinimos a vivir al campo hace ya casi 2 años Ajá. y también con la idea como de implementar ciertas cambio, concepto a la vida que teníamos anteriormente. Entonces, acá vemos, especialmente en esta quilla, mucho potencial de hacer cosas, de generar conceptos de economía distintas, fortalecer como el territorio y la economía local. Y de hecho, por eso entramos a este grupo de turismo de la Costa de los Muermos y nos atrevimos también en iniciar este proyecto de emprender. Eh, y es clave también, pues de hecho yo también estaba tomando como un curso de Cercotec y también hablamos, pasamos también un módulo como de estas tecnologías de información, que al final, como que esto de control de gestión suena más grande o suena como más corporativo, pero en realidad creo que aplica para todo en la vida, porque es como mientras más información tengas, mejores decisiones vas a tomar, y muchas veces, quizás en un emprendimiento chico donde depende de una persona o de dos personas, el ego o el que me tinca que esto puede gustarle o solo mi instinto muchas veces se puede llevar a no sé, pues, a dar vueltas en círculo y no tomar las mejores decisiones solamente porque uno se está empecinado en una convicción de algo que muchas veces puede ser lo que no quiere el cliente y al final dependes del otro. O sea, puedes tener algo que tú te parece muy bacán, pero si nadie lo quiere comprar o si nadie quiere acceder a él, te vas a quedar con él ahí nomás. Entonces, las herramientas están, y eso es lo bacán de que todas estas plataformas, lo mismo Google Suite, también hay software que se pueden
pagar o comprar. Me llama mucho la atención porque yo también aquí administro un comité de agua potable rural ¿Ya? y dice, justo en medio de la presentación me llamó un caballero de un software que me está ofreciendo hace rato para la OAPR, pero este es un comité muy chiquitito, entonces también no tenemos hoy día la disponibilidad de hacer un gasto de casi de 1 millón de pesos para un software que hoy día yo, con la cantidad de usuarios, por ejemplo, lo puedo seguir haciendo en Excel. Quizás de aquí a 6 meses más ya se me va a hacer mucha la información, pero también me hacía sentido eso de no generar un gasto que hoy día puede ser excesivo para el beneficio que nos va a entregar, cuando en realidad hay algo que todavía yo lo puedo llevar como a escala humana sin necesidad de que haya un software que lo haga, lo automatice en ese sentido. Así que Lo importante siempre es mantener como la coherencia en ese sentido. O sea, la evaluación costo-beneficio es súper importante. De repente uno dice, no, si no tenemos plata para esto, y de repente vale la pena hacerlo. Entonces hay que evaluarlo desde como esas dos perspectivas, pero tienes toda la razón. O sea, yo por eso quise bajar los conceptos siempre asociados al mundo corporativo, el control de gestión, donde se hablan de mapas estratégicos, cuadro de mando integral, tableros de control, como con sistemas que muchas veces no están al alcance de pequeñas organizaciones o donde existe una ambición o una necesidad proyectada como de acceder a estas herramientas cuando de repente eh, podría ser, podrían resolverse esos problemas de manera mucho más simple y eficiente, ¿cierto? Desde ese punto de vista, mientras le damos énfasis a nuestra estrategia, porque a veces pasa que, ¿cierto? Se invierte en esto y de repente nos quedamos sin recursos para otras cosas que podrían haber generado un mayor impacto incluso en el mediano plazo. Entonces, como llamamos a eso, como a la constante evaluación respecto de cuáles son mis necesidades y cómo las puedo ir resolviendo, pero lo difícil es eso, es como lo resuelvo así, pero tampoco tengo que perder de vista el que voy a usar Excel para siempre, sino que tiene que haber un momento en el que yo diga, no sé, quizá voy a aplicar macros, voy a aplicar formularios, voy a tener una cuestión súper bonita en Excel, pero llega un momento en el que también se hace insostenible y no llegar a ese punto crítico para hacer el salto, sino que ir constantemente resolviendo lo más eficientemente posible los problemas, pero también con un ojo en el futuro siempre, como cuáles son los próximos pasos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo se viene la cosa. Y eso yo creo que es lo más difícil de conjugar en este momento. Ahí lo que aporta tú, Connie, es la mirada estratégica, claro, que hay que estar siempre pendiente de eso y que lamentablemente es lo que menos se hace, como tú mirabas o nos mostrabas a nosotros, ¿cierto? El nivel operativo, táctico y estratégico al final arriba es como tremendamente relevante porque marca un poco, bueno, no marca un poco, sino que marca completamente el camino que uno va a trazar hacia el futuro. Y desde esa perspectiva siempre es interesante estar evaluando lo que uno está haciendo, absolutamente, de acuerdo. Igual con, creo yo ahí, con lo que decía Gonzalo, que con el Excel tiene para rato todavía, ¿verdad? Puede entrar ahí, como decía, igual la profesora Connie, pues, trabajar con macros, qué sé yo, trabajar con tablas dinámicas también, te da para rato, digamos, el Excel todavía, pensando en lo que significa una PR de una localidad, ¿cierto? Yo igual pertenezco a una PR, bueno, acá es bastante más grande porque vivo en un sector donde hay mucha gente, digamos, conectada al agua, pero el caso de usted me imagino que debe ser más pequeño y por lo tanto por ahí todavía tiene espacio para seguir operando con el Excel, pero lo que dice la profesora Juan igual tiene razón, hay que ir mirando hacia adelante y con calma, avanzando. pero Oye, ahí le pondría solo un énfasis el tema humano, porque a mí me pasa que yo, por ejemplo, yo administro la PR, pero los dirigentes son gente de acá, pues. Entonces el componente humano de poder lidiar esa decisión de si lo hacemos o no lo hacemos, ahí está lo complejo, porque a veces entender esa dinámica para poder tomar decisiones es importante, porque a veces, como en el fondo ellos me ven atrás de un computador, ya creen que uno es un ingeniero de un sistema y hace mil cosas, porque no tienen esa fase de digitalización, o sea, son personas casi todas de 60 años que no han tenido esa fase de la ciudad de incorporarse a las plataformas digitales. Entonces, cómo conectar en ese elemento, aunque uno pueda tenerlo claro o no, el elemento humano ahí es clave
para tomar, porque en un momento yo también lo voy a tener que usar y ahí va a ser un conflicto, por decirlo. Sí, De todas interesante. maneras. Sí. Y lo que Te decía agradezco, perdón Ulises, sí, por favor, por favor. no, que le quería agradecer a Gonzalo igual por la intervención porque siento que es súper valioso para mí poder escuchar como que en el fondo los desafíos de las distintas organizaciones como que están convergiendo a estas situaciones. Y nada, y también quería felicitarlos por como la decisión, porque fue súper como valiente y bonito también emprender como un proyecto que es más de vida que de un negocio, ¿cierto? Que tiene que ver con la coherencia que se busca en la actualidad respecto del cómo uno vive, del cómo uno se relaciona entre las comunidades y cómo también uno consume, que es algo que ha sido individualizado y súper mercantilizado tanto tiempo y siento que eso es un aspecto que sin duda está como resurgiendo últimamente y que va a marcar la pauta también en cómo las organizaciones van a tener que desarrollarse de aquí en adelante. Así que nada, pues chiquillos, los felicito y solamente como desearles todo el éxito, yo les escribí igual mi correo, que se me olvidó ponerlo en la presentación, pero está ahí. Y nada, o sea, por si necesitan cualquier duda o cualquier contacto, me pueden ubicar en ese correo y eso. Así que, Genial. Súper bien. Muchas Muchas gracias. gracias a Connie, muchas gracias a ustedes por el conectarse igual. Eh, y bueno, vamos a seguir caminando en este andar, ¿verdad? De mostrando diferentes tópicos relacionados con el mundo del emprendimiento, tratando de aportar desde la línea básica, digamos, desde la base. No quisimos entregar o trabajar este proyecto con cosas demasiado elevadas, porque pensamos primero que hay que cimentar bien las bases y posteriormente ir avanzando hacia arriba. Esa es la mirada que le estamos dando a estos trabajos, a estas exposiciones que le estamos dando, y muy contento de poder seguir en esto y poder seguir aportando. Vienen muchos más todavía que nos quedan en el camino. Viene un seminario ahí igual también de emprendimiento, así que vamos a hacer hartas cositas de por medio y vamos a seguir caminando en esto. Agradecerle a la profesora Connie Carreño, ¿cierto? Agradecerle a Viviana y a Gonzalo que se hayan conectado y a las demás personas que van a ver este video posteriormente, ¿cierto? Para que se contacten con nosotros sin ningún problema. Están ahí siempre los datos del Instituto de Gestión e Industria de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Así que, por mi parte, encantado. muchas gracias Ulises también por permitirme participar del proyecto y todo el éxito del mundo a todos y todas en sus emprendimientos y también en el proyecto para que culmine así exitosamente. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde y nos estamos reencontrando. Igualmente, que estén súper bien. Genial. Chao, Nos chao. vemos. Adiós, que estén muy bien. Gracias. Chao.